Ya, bueno, la clase en todo caso comenzaba ahora. Tenemos entonces que, ahí está. Ahí sí la vi. Tenemos que quedan entonces solo dos clases más. Una propiamente tal de lo que sería analizar el video de lo que sería la última práctica, por lo tanto es el último control, el último informe, que es con respecto a la dibenzoilacetona, que eso es el viernes 18 de junio. El viernes 25 de junio nos juntamos para todo lo que sean consultas, dudas para la I2. De hecho, ahí tienen también ya subir, me parece, la guía para esa evaluación. Entonces, solamente dos clases más para terminar lo que sería el curso. Y en las fechas que les comenté. Voy a apagar la cámara solamente por temas de señal. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Recuerden que quienes no hayan revisado sus pruebas o controles siempre tienen la oportunidad de hacerlo en el momento entonces en que ustedes puedan. Vamos entonces a revisar lo que va a ser esta práctica grabada correspondiente a la utilización de un reactivo de Grignard para la obtención de ácido benzoico. Como verán ahí, y esto también debe quedar reflejado en el diagrama de flujo que ustedes realicen, tienen que indicar que van a haber dos momentos. Uno de ellos, principalmente para la obtención del reactivo de Grignard, y la segunda respecto a lo que va a ser la obtención del ácido benzoico. ¿Ya? Ambas partes deben quedar entonces reflejadas en este diagrama de flujo. Uno, obtención de Grignard, y dos, ácido benzoico, de acuerdo a lo que vamos viendo entonces también en el video. Aquí entonces valía la pena recordar la química que está detrás del reactivo de Grignard y que a lo mejor fue lo que pudo haberlos complicado en el control. Tiene que ver entonces con qué tipo de reactivo es, la clasificación, el entender cómo se forma y, en este caso puntualmente, cuáles son las consideraciones experimentales para que este reactivo entonces pueda cumplir su función. Tenemos que para la formación de un reactivo de Grignard necesitamos un compuesto halogenado. Y ese reactivo de Grignard parte de un compuesto halogenado, pero no es cualquier halógeno, puede ser yodo, bromo o cloro. Y como lo hemos preguntado en algunas pruebas, nunca flúor. Y eso tiene que ver principalmente a la fuerza del enlace carbono-halógeno. Si ustedes se fijan acá, el reactivo de Grignard se forma cuando el compuesto halogenado entra en contacto con magnesio metálico para formar entonces un enlace carbono-magnesio. Entonces se debe romper este enlace, se va a insertar el magnesio en esa posición y por lo tanto necesitamos un enlace que no requiera mucha energía para poder entonces generar esa ruptura, y ese es el problema del flúor. Por eso cuando hablamos de compuestos halogenados solamente entendamos que va a ser bromo, yodo o cloro, y es en ese mismo orden la reactividad. ¿Ya? El enlace de mayor fuerza es el cloro, luego el bromo, y el enlace más fácil y el más lábil es con yodo. ¿Ya? Y eso tiene que ver directamente con el tamaño de cada uno de estos átomos. Entonces por eso tenemos que considerar ese tipo de enlaces. Si uno piensa o trata de reconocer qué reacción química hay acá, tenemos que hay magnesio 0 y aquí está como magnesio 2 más. Significa que el magnesio se oxida. Como ustedes recordarán, en cualquier proceso redox, sea biológico o químico,
si hay una especie que se oxida, debe haber otra que se reduzca. La especie que se reduce es específicamente el carbono del compuesto halogenado, porque pasa de tener una densidad de carga positiva a negativa. Esta es la especie que se reduce y la otra es, por lo tanto, la especie que se va a oxidar. Tenemos ahí otra forma de representar realmente cómo se entiende este proceso redox, pero aquí lo más importante, y es lo que ustedes deben tener en cuenta, es que tenemos que se pasa de un carbono densidad positiva a un carbono con densidad negativa. Se pasa de un carbono de naturaleza electrofílica a un carbono de naturaleza nucleofílica. Y eso gracias entonces a la reacción con este metal. Por eso uno puede resumir que cuando estamos en presencia de un reactivo de Grignard, estamos entonces en presencia de una especie que tiene estas características. Y si ustedes recordarán, esto calza perfectamente con lo que es la estructura de un nucleófilo. Y no cualquier nucleófilo, sino que un nucleófilo que va a ser muy fuerte. Pero así como va a ser un nucleófilo muy fuerte, este carbono también se va a comportar como una base muy fuerte. Y estos son muy fuertes. Por eso estos son los aspectos que hay que considerar ahora desde el punto de vista experimental. Estamos en presencia entonces de una especie altamente reactiva y no está de más recordar que por eso se llama reactivo de Grignard. Entonces, si vamos a la utilidad ahora que tiene esta reacción, tenemos que este reactivo de Grignard, ¿cómo aparece entonces en primer lugar? Se forma por reacción con magnesio. Esta es nuestra primera etapa. En una segunda etapa reacciona con un carbono que sea electrofílico. Recuerden que nuevamente ese carbono del Grignard es un carbono nucleofílico y específicamente ese carbono electrofílico es de naturaleza carbonílica. Puede ser de naturaleza carbonílica, pero lo que importa es que sea un carbono electrofílico. De la utilidad sintética es que utiliza carbonos carbonílicos mayoritariamente, porque de esa forma se forman enlaces carbono-carbono. Esto subrayenlo, márquenlo, anótenlo. Toda reacción orgánica que forme un enlace carbono-carbono son reacciones desde el punto de vista sintético muy valiosas, porque son reacciones que permiten alargar cadenas, incorporar mayor masa molar a una determinada especie. Por lo tanto, si hay reacciones claves desde el punto de vista sintético, son todas aquellas que formen enlaces carbono-carbono, y esta es una de las más importantes. Entonces, si vemos que el CO2 va a ser la fuente de carbonos electrofílicos, aquí podemos ver un tipo de mecanismo que va a estar asociado a ello y que corresponde entonces al hecho de que, como este es un carbono nucleofílico, va a atacar al carbono electrofílico y por lo tanto va a formar este enlace carbono-carbono, formando respectivamente este carboxilato que tiene como contraión toda esta porción de magnesio, pero que si se protona en una segunda instancia, ese carbono, específicamente este carboxilato, como buena base, se protona. Y al protonarse entonces tenemos el ácido y va a quedar en el medio, en la fase acuosa, la respectiva entonces sal de esa naturaleza, que en el fondo acá va a ser simplemente un producto secundario que no tiene mayor relevancia. ¿Dudas hasta acá? Entonces,
Si se entiende, vamos a pasar a una parte no menor. Esto es algo que siempre nosotros evaluamos, porque en el fondo aquí están las consideraciones experimentales que hay que tener presente. Una de ellas es la elección del disolvente. Hay varias razones, como les comenté en su momento, para elegir un determinado disolvente, y esto es, insisto, algo que lo solemos preguntar en las evaluaciones. Primero, debe ser un disolvente que, si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que está haciendo sobre este reactivo Grignard? Está formando una especie de complejo. El átomo metálico ahí actúa como un ácido de Lewis, acepta este par de electrones, pero esto es lo que ustedes en química analítica a lo mejor conocen como un complejo. Entonces debe ser un disolvente que se comporte como un ligando y que por lo tanto forme un complejo. ¿Por qué necesitamos que se forme un complejo? Porque nuevamente estamos hablando de una especie muy reactiva que se puede descomponer fácilmente, estabiliza el reactivo de Grignard. Y por lo tanto necesitamos que este reactivo se estabilice. ¿Qué lo ayuda a estabilizar? La formación de estos enlaces covalentes coordinados. Los complejos son estables, ustedes recordarán. Entonces, este disolvente tiene que tener esta capacidad de poder coordinarse al centro metálico. En segundo lugar, si vemos la misma estructura de esta especie, el grupo funcional que está presente aquí es el éter. Aquí sí podemos hablar de éter cíclico, como lo sería esta especie que se llama tetrahidrofurano o THF. Pero el THF me sirve, y esa es la diferencia, por ejemplo, con otro disolvente, como puede ser la acetona. La acetona, si yo veo el primer requisito, sí tiene ese par de electrones que también pudiera formar un complejo, o también, si pensamos, por ejemplo, en un alcohol, también tiene pares de electrones disponibles que en el fondo ayudarían a estabilizar al complejo. Sin embargo, ninguno de estos dos sirve. ¿Por qué? Porque el segundo requisito que debe tener un disolvente para ser usado en la formación de un reactivo de Grignard es que no posea carbonos electrofílicos. Y esa era una pregunta del control que a lo mejor se les puede haber, ojalá lo hayan visto en la parte 3. No puede el disolvente o la especie que va a participar de forma indirecta, no puede tener un carbono electrofílico. ¿Por qué? Porque nuevamente el Grignard es un nucleófilo fuerte. Si el disolvente es acetona, la tendencia natural que va a hacer es a reaccionar con la acetona. Entonces no puede poseer carbonos electrofílicos y tampoco puede poseer hidrógenos ácidos, independiente de que sean ácidos débiles. Por eso no puede ser un alcohol. Profesor, Inmediatamente la reacción que va a ocurrir ahí va a ser un proceso ácido-base. Dígame, no, ¿quién quiere hacer una consulta? si el dietil éter en este caso cumple con la condición 2, que no o sea, que posee carbono electrofílico, o sea, no Con, posee. con las dos condiciones que llevamos hasta el momento, el éter dietílico también es. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya? Vamos para allá. De hecho, claro, aquí tengo el ejemplo del THF, pero en el fondo siempre piensan en cualquier éter. Los éteres sirven. Porque Ya. un Es que como éter, mencionó lo del control, había, en la pregunta 3 había el compuesto con el que nosotros íbamos a hacer reaccionar nuestro reactivo de Grignard, ¿ya? o sea, con el que íbamos a generar el reactivo de Grignard, tenía un carbono carbonílico metido entre medio. Entonces, por eso era la pregunta, ¿no? Si hay un carbono carbonílico entre medio que no sea el que interesa con el que reaccione el Grignard, no sirve, Y aunque esté impedido históricamente, aunque esté impedido estéricamente. ¿Ya? Porque hay un centro reactivo. Acuérdense que los disolventes uno siempre los define como sustancias inertes, que la idea es solamente que puedan generar interacciones para tener una disolución, pero no pueden reaccionar. ¿Ya?
Entonces, claro, aquí tenemos dos ejemplos de disolventes que sí reaccionan. Por eso, para formar un reactivo de Grignard, jamás una acetona, un alcohol. Entonces, por eso tenemos que estabiliza el Grignard, que no posea carbonos electrofílicos o hidrógenos ácidos. En tercer lugar, también se pide que tenga una baja temperatura de fusión, de ebullición, perdón. Y eso sobre todo lo vamos a relacionar cuando veamos el video con el concepto esto de hacer la reacción a reflujo. Entonces esta es quizás otra característica que también se pide para que entonces pueda ser parte de el medio de reacción. Entonces, por ejemplo, una de las típicas preguntas que uno colocaba como suerte de distractor en las pruebas, pero ¿qué pasa con el éter de petróleo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será una buena opción? Sí, porque es un éter. ¿Ya? Entonces, por eso yo quiero que aquí es donde sea el momento donde aclaremos dudas, porque aquí podemos entonces, bueno, lo que lo hacen. Aquí entonces podemos aclarar las dudas. ¿Qué es el éter de petróleo? Es simplemente una mezcla de hidrocarburos, hexano, pentano, heptano o ciclos respectivos, no sé, puede haber ciclohexano a lo mejor. Pero si ustedes se fijan, no tiene nada que ver con la palabra éter con el grupo funcional. El éter de petróleo es un nombre común que se le daba, o se le da, mejor dicho, a una fracción del petróleo que es fácilmente evaporable. Por eso se le daba se le relaciona con el aspecto etéreo. Pero el éter de petróleo no me sirve para la reacción de Grignard porque no posee el requisito 1. No tengo cómo estabilizar el magnesio. Entonces, ojo con el concepto de éter de petróleo. El éter de petróleo es simplemente una mezcla de hidrocarburos de bajo punto de ebullición, ¿no? Pero es un líquido completamente apolar o hidrofóbico desde el punto de vista molecular. Entonces, por eso si ustedes ven las opciones que me quedan para poder tener un disolvente, no son muchas, porque realmente deben cumplir todos estos requisitos. Y quizás un cuarto punto que yo también pudiera mencionar, debe ser un disolvente que se pueda anhidrar. Y se debe anhidrar porque el agua destruye al reactivo de Grignard. Entonces, por eso, cuando tengan que plantear alternativas son las que acá se mencionan. El que por excelencia se usa siempre, y ustedes lo van a encontrar mucho en los libros, es este. Y también el que vamos a considerar en el video, el dietilete. Este es el disolvente por excelencia para la reacción de Grignard, por todo lo mencionado, alternativa, tetrahidrofurano, dioxano, dimetoxietano. Pero si se dan cuenta, todos tienen en común que son éteres. En una prueba, una vez colocamos esta especie y este dato, ¿sirve el dimetiléter como disolvente? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Si es un éter y cumple con todos los requisitos mencionados anteriormente. Porque estaría en forma gaseosa. Muy bien, porque a temperatura ambiente sería un gas. Entonces, cuando se den datos, es por algo. ¿Ya? Es volátil, o sea, va a ser un gas. No va a ser un disolvente líquido, que es lo que hemos visto que se necesita para hacer una reacción. ¿Ya?
Entonces, no es que a lo mejor haya sido una pregunta tramposa, sino que en el fondo realmente ahí hay que saber también reconocer ciertas características de los compuestos orgánicos, cómo se encuentran a temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, por eso no servían esa oportunidad. O sea, por eso realmente no sirve, mejor dicho. Ahora, uno de los puntos que mencionaba anteriormente es el problema del agua. El agua como una especie que hay que evitar que esté presente cuando se forme el reactivo de Grignard. Y esto es porque, como ya hemos mencionado, este reactivo de Grignard es una base muy fuerte. De hecho, ¿cómo yo compruebo, o mejor dicho, puedo estimar que es una base muy fuerte? Por el pK. ¿Por qué por el pK? Aquí está como base, ¿ya? No nos perdamos, aquí está como base. Pero entonces, ¿cómo es como ácido? Porque es el pK de su forma ácida, de la especie sin protonar. O sea, estamos hablando de benceno, ¿eh? El pK del benceno es 48. Eso significa que es un ácido extremadamente débil. Pero, por el contrario, es una base extremadamente fuerte. Por eso, cualquier fuente de hidrógeno, y ahí es donde nuevamente vale la pena que tengan presente, aunque sea un alcohol, incluso aunque sea una metilcetona, esto tiene pK aproximadamente 16, esto a lo mejor tiene un pK de 20, por dar un valor, pero comparativamente con 48, estos siguen siendo ácidos más fuertes. Entonces, por eso no puede haber alcohol, no puede haber alfa, metilcetonas, tampoco entonces puede haber agua, porque inmediatamente va a reaccionar con el Grignard. Y no está de más también recordar que cualquier proceso que sea ácido-base son las reacciones termodinámicamente muy favorables y es el primer proceso que siempre va a ocurrir. Entonces, por eso debemos tener un ambiente lo más anhidro posible. Entonces, ahí nuevamente está el tema, una vez que ya se obtiene el Grignard, entonces en una segunda etapa está la reacción con el carbonilo. Es muy probable entonces que haya aparecido esta secuencia en el control donde, claro, primero reacciona el Grignard con el carbonilo respectivo y se forma esta especie que sería el respectivo alcóxido. Si este alcóxido no se protona, no tengo la especie hidrogenada posterior, sino que por eso siempre ahí se requiere, perdón, como paso siguiente la protonación. Entonces, por eso es que me parece que algunos tenían esta pregunta donde había que indicar cuál era un producto A y cuál era un producto B. Y el producto B en este caso sería, luego de la protonación, el respectivo alcohol. Para que ustedes pudieran recordar estas reacciones, yo les subí la clase antes, porque aquí está el resumen de todo lo que tenga que ver con reactivos de Grignard en función de carbonilos. Entonces, si la fuente del carbono electrofílico carbonílico es CO2, el producto siempre va a ser un ácido. Si fuera formaldehído, que es este aldehído sin carbonos vecinos, siempre va a ser un alcohol primario. Cualquier otro aldehído, un alcohol secundario, cualquier compuesto de tipo cetona, un alcohol terciario. Si fuera un éster, ¿qué producto se obtiene? ¿Alguna idea? Si el ¿Aló? producto fuera un éster, perdón, sí, dígame nomás. Creo que depende de la proporción del reactivo del reactivo. Si no mal recuerdo, con éster, si estaba como 1:1, se formaban cetonas, y si estaba
había el doble de reactivos, se podían formar alcoholes, si no mal recuerdo. Sí, de hecho, es lo mismo que una acetona. Ya, como muy bien menciona su compañero, el exceso de reactivo de Grignard también llega hasta el alcohol terciario. Ya, lo que pasa es que es un poquito difícil, independiente de la proporción, pensar que se pueda llegar al carbonilo. Ya es una reacción que uno sabe que va a tender a ocurrir hasta el final. Y por lo tanto, uno va a tener mezclas de cetonas y alcoholes. Entonces, por eso, para obtener un producto único, es mejor siempre trabajar con un exceso, porque realmente voy a obtener el alcohol terciario. Entonces, pero fíjense que siempre lo que se está obteniendo como producto es la formación de un OH. Lo que pasa es que, claro, si tengo un carbonilo extra, que es en el caso del CO2, voy a llegar a un ácido. Pero realmente lo que siempre estoy obteniendo como nuevo grupo funcional va a ser un OH. Vamos a mencionar este punto para hacer el respectivo break. Entonces tenemos que todo lo anterior, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? Usando un sistema de reflujo. Entonces en el balón va a estar el magnesio, va a estar el éter etílico anhidro y va a estar también el bromobenceno en función de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Y esta reacción se va a llevar a cabo a reflujo. La diferencia es que en este caso no vamos a usar un calefactor, sino que ahí en el video vamos a ver realmente qué se va a utilizar como fuente de calor. Y también dentro de las técnicas que se van a utilizar, reflujo es solo para la reacción. Tenemos que para las etapas siguientes, esto va a ser específicamente para la etapa de aislamiento, e incluso podemos hablar que nos sirve para purificación. Ahí entonces vamos a usar extracciones líquido-líquido. Entonces por eso este era un laboratorio que era muy largo, porque en el fondo, por una parte teníamos que obtener el reactivo de Grignard, en segunda parte, la reacción con CO2 y posterior acidificación, y tercer paso era todo el procedimiento experimental para aislamiento. La técnica de reflujo la vamos a usar en el paso 1 y la de aislamiento en el paso 2, ¿no? Porque la de reacción es simplemente al interior de un vaso sin mayor complicación. Entonces, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y de ahí entonces continuemos. Vamos a volver entonces a la presentación. Vamos acá. Las dos técnicas a considerar, entonces nuevamente reflujo y extracciones líquido-líquido. No está de más recordar que uno de los requisitos para poder realizar esta extracción líquido-líquido es que tengamos dos líquidos inmiscibles entre sí. Entonces, aquí quiero que no se le confundan algunas cosas para cuando estén estudiando. Vemos que se necesitan ciertos requisitos para el disolvente del reactivo de Grignard, y también hay requisitos para los disolventes que hacen una extracción líquido-líquido, o que pasan, o participan, mejor dicho, de un proceso líquido-líquido. Aquí el principal es este. Tienen que formar dos fases. Tienen que ser inmiscibles, para que entonces podamos tener esta distribución del analito en las dos fases que corresponden.
hacia la parte final del video, vamos a ver entonces esta etapa, que era la mejor parte de una de las preguntas que ustedes tenían en su control, y que apunta entonces a, una vez que está obtenido el ácido benzoico, sabemos que van a haber otras especies que puedan ser impurezas, y una de las formas entonces para poder separarlas es usando entonces esta extracción líquido-líquido, donde la adición de este hidróxido de sodio que se mencionaba ahí en el control obedece al hecho de forzar a que el ácido benzoico pase de la fase orgánica a la fase acuosa. Y esto es porque lo vamos a encontrar de forma iónica. De forma iónica, recuerden que tenemos interacciones de gran fuerza, que son estas interacciones ion-dipolo. Entonces, las impurezas orgánicas siguen quedando en la fase etérea, pero el ácido benzoico, al pasar a la fase acuosa, entonces aquí ocurre la separación. Recuerden que estos son los puntos que hay que mencionar muy bien en los diagramas de flujo. Una vez que ya tengo este ácido desprotonado solo en la fase acuosa, en la medida en que se precipite con ácido clorhídrico, yo lo voy a obtener de una forma entonces mucho más pura. Dicho entonces todo lo anterior, podemos ir a revisar entonces el respectivo video. Y aquí entonces ir comentando todos estos puntos que ya relacionan los aspectos teóricos con los experimentales. Entonces, tenemos que para la preparación de reactivo de Grignard, las condiciones de seguridad respectivas, los objetivos que están declarados en la guía. Nuevamente, nunca hay que dejar de lado estos temas de precauciones, porque también nuevamente pueden ser preguntados en la I2. Fíjense con qué parte este video indica que se debe trabajar con material seco. ¿Por qué se debe trabajar con material de vidrio seco? Porque nuevamente la presencia de agua sabemos que va a destruir al reactivo de Grignard. Entonces esto es similar a lo que pasaba en la práctica donde estaba la preparación de acetato de butilo, porque el agua también era algo que había que tener presente, lo que es fácilmente abordable desde el punto de vista práctico, trabajando con material seco. Y seco simplemente en la estufa. Quiero que además aquí, en el listado de reactivos, tenemos dos éter. ¿Ya? Y esto era algo que muchas veces cuando los estudiantes no lo tenían claro, daba la posibilidad de que al final de la práctica obtuviera 0% de ácido benzoico. Y obedece a esto. Éter etílico anhidro, éter etílico normal. Para preparar reactivo de Grignard, anhidro. Para la extracción de la parte 2, da lo mismo que tenga agua, porque la otra fase es acuosa, entonces ahí había que usar el éter etílico normal. Sin embargo, si alguien no estaba lo suficientemente claro con esa diferencia, tomaba éter etílico normal para formar Grignard, y ahí, insisto, el porcentaje de reactivamiento que tenía, 0. Ahora, no sé si alcanza a distinguir muy bien ahí, pero en la botella que contiene el éter anhidro, hay pequeños trozos de sodio. Y ese sodio metálico se usa con ese propósito. Porque, claro, ustedes saben el sodio con agua, la típica reacción exotérmica, no sé si alguna vez, ojalá no lo hayan hecho, pero por último lo hayan visto, se darán cuenta que es una reacción muy violenta. Pero aquí lo que hay es éter.
y lo que hay es un porcentaje pequeño de agua. Si va a ocurrir una reacción al estar en un ambiente de éter etílico, no es tan violento como se ocurre directamente en agua. Entonces, por eso se usaba para anhidrar. Solamente en el caso del diagrama de flujo, si quieren pueden colocar balón seco para comenzar nomás, ¿ya? Pero cuando se vea el tema de la pipa de calcio, ahí yo creo que también estamos haciendo referencia a mantener este ambiente anhidro. Entonces, continuemos con este video. Sabemos los reactivos que están ahí. Nos falta entonces mencionar este papel del yodo. Nuevamente en campana, y ahí está entonces el hielo seco que les gustaban ahí en esa caja de Plumaví. El material debe estar seco, como les comenté al principio. Por eso estaba ahí en la estufa. Ahí está los balones, el embudo, el refrigerante, la pipa de calcio, o adaptador de cloruro de calcio, como se puede llamar también. Entonces, esto era algo que siempre uno les indicaba a los estudiantes, que todo lo que fueran agregando al balón, que va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo esta reacción, siempre tenía que estar con esta pipa de calcio. Y esto entonces con el propósito de mantener siempre el sistema lo más anhidro posible. Entonces ahí se va a añadir o pesar el gramo de magnesio. Profesor, Diga, ¿alguno de estos compuestos es higroscópico? más que sea higroscópico es porque, insisto, lo que necesitamos es que todo lo que se va a llevar a cabo al interior del balón siempre tenga el mínimo contenido de humedad. Y es porque el reactivo de Grignard se puede destruir en presencia de Grignard. Claro, no es higroscópico como por ejemplo, no sé, el hidróxido de sodio, que ustedes saben que si lo dejan al aire una granalla, eso al tiempo lo van a encontrar líquido. Más que por lo higroscópico, insisto, tiene que ver con Grignard. Entonces, si ustedes se fijan ahí, el balón siempre va a estar con la pipa de calcio, porque lo que nos interesa es que al interior del balón siempre el porcentaje de agua que pueda existir sea el mínimo. ¿Ya? Entonces, claro, ahí está el bromobenceno en la bureta, se abre solamente para agregar el bromobenceno, pero siempre va a estar entonces con esta pipa el balón. Desde el punto de vista del diagrama de flujo, entonces aquí debiéramos comenzar con balón con pipa de calcio como primer punto para este diagrama de flujo. Aquí debiéramos comenzar indicando balón con la respectiva pipa de calcio. ¿Qué se le agregó? ¿Qué es lo que ya está al interior del balón? Magnesio. ¿Qué se está agregando a continuación? Se está agregando bromobenceno. ¿Qué se va a agregar a continuación de bromobenceno? Se va a agregar entonces el respectivo eteranhidro y en cuarto lugar, como se ve acá, se va a agregar el yodo. ¿Qué papel va a cumplir el yodo? Que se agrega en una pequeña cantidad, por eso habla de cristales de yodo o una punta de espátula simplemente con yodo. ¿Oxidación? Este va a ser nuestro catalizador. Va a ser el catalizador de la reacción. Entonces, como la reacción va a comenzar en presencia de yodo, cuando se agite, se debe montar el sistema de reflujo. Y acá entonces quisiera mencionarle un par de cosas antes de continuar
porque esto es lo que le da sentido a estas recomendaciones o a ciertas consideraciones prácticas. Son las siguientes. Primero, el yodo. ¿Qué papel cumple este yodo? Este va a ser el catalizador. Los catalizadores pueden actuar de muchas formas, ¿ya? Y el yodo, a diferencia del flúor y el cloro, esos son gases. El bromo, el líquido, y el yodo es sólido, ¿ya? Entonces, este yodo, ¿qué papel está cumpliendo? El magnesio, al igual que los metales alcalino-térreos, son metales que se oxidan fácilmente. Como se oxidan fácilmente, es muy común encontrar una capa de magnesio oxidado en la superficie, que claro, uno no logra apreciar a simple vista, y esa capa de magnesio, de óxido de magnesio, impide a que el compuesto halogenado pueda reaccionar con el magnesio metálico. Entonces, eso no ocurre. Esta capa de óxido también corresponde a un proceso que se llama pasivación de un metal. ¿Qué es lo que hace entonces el yodo metálico? El yodo molecular, perdón. El yodo molecular, lo que hace entonces es remover esa capa, ¿ya? Le quita esta capa de óxido de magnesio, se puede plantear la formación de yoduro de magnesio, y por lo tanto, al desproteger, al quitar esta capa de óxido, entonces ahora sí tenemos que el compuesto halogenado puede reaccionar directamente con magnesio. Por otro lado, también tenemos que comentar lo siguiente. Vamos a ver que dentro de los requisitos que habíamos indicado, por ejemplo, que debe tener un disolvente, es de preferencia un bajo punto de ebullición. Por eso el éter etílico es mucho más óptimo. Y eso tiene que ver con el hecho de que el reflujo que se va a generar en esta reacción, o necesario para esta reacción, viene solamente de la oxidación del metal. El proceso de la oxidación del metal es un proceso exotérmico, y es este calor el que se va a utilizar para el reflujo. Entonces, por eso necesitamos un disolvente que tenga un bajo punto de ebullición, porque de esa forma es fácil entonces que el reflujo pueda funcionar solamente desde el calor de la oxidación del metal. Entonces, si continuamos con el video, vemos que ahí está coloreada la disolución, simplemente porque el yodo en solventes orgánicos se disuelve y adopta una coloración característica. Está montado el sistema de reflujo, y cuando se agita, y sobre todo se comienza a frotar el balón simplemente para dar un calor inicial, ahí como tal, si ustedes se observan, empieza a ocurrir el reflujo. Y sobre todo se va a demostrar porque empieza a decolorarse el yodo. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Que realmente el yodo está actuando entonces sacándole esta capa de óxido y por lo tanto favoreciendo el proceso de la formación del reactivo de Grignard. En ese momento entonces es donde se está formando el reactivo de Grignard. Entonces, si se dan cuenta, acá no hay un manto calefactor, sino que nuevamente es solo el calor de la oxidación del metal lo que está provocando entonces este reflujo, y esa era la idea porque debe ser un disolvente de bajo punto de ebullición. Ahí, si ustedes se dan cuenta, ya si la reacción está de esa forma es porque realmente el metal se está oxidando. Si el metal se está oxidando es porque se está formando entonces el reactivo de Grignard. Este es otro punto importante que quiero que revisemos, porque tiene que ver, no sé si le tocó a alguien esta pregunta en el control, pero tiene que ver con el hecho de que se va a agregar una segunda proporción de
bromobenceno. Entonces, la pregunta lógica que uno siempre haría, ¿por qué no agregar todo el bromobenceno de una sola vez? Y aquí entonces donde está el hecho de que de esa forma podemos evitar una reacción secundaria que sería muy perjudicial. Entonces, tenemos que se agregó una primera cantidad de bromobenceno, magnesio, yodo, en éter, y ahí entonces se generó el respectivo reactivo de Grignard. Esto es lo que se llama reactivo Grignard. Sin embargo, para que se forme el reactivo de Grignard, la idea es que siempre la concentración de bromobenceno sea pequeña, en el medio. ¿Por qué? Si la concentración de bromobenceno es muy alta, aquí recordemos lo que mencionamos inicialmente acerca de las características de este Grignard. Este es un nucleófilo y este carbono es electrofílico. La reacción natural entre un nucleófilo y un electrófilo me va a dar como producto entonces la formación de esta especie acoplada que se llamará bifenilo. Entonces, esta especie es la que tengo que evitar que se pueda formar. ¿Cómo lo logro? Agregando bromobenceno en dos partes y sobre todo en la segunda parte con un goteo bastante controlado. Entonces, en esta segunda adición de bromobenceno, para poder realizarlo gota a gota, es mucho más fácil si se introduce el bromobenceno nuevamente disuelto en eteranhidro y de ahí entonces se realiza el respectivo goteo. Algo que también me faltó mencionar tiene que ver con lo siguiente. El reactivo de Grignard también puede reaccionar con oxígeno. ¿Qué producto daría en este caso? Si el reactivo de Grignard reacciona con oxígeno, ¿Un alcohol? va a dar un alcohol, que en este caso, específicamente al ser benceno, lo que está entre medio, se va a hacer fenol. Entonces, ¿cómo mantengo al sistema libre de oxígeno o con una baja proporción de oxígeno? Al vacío. Ya, pero si vemos acá en el procedimiento, no estamos al vacío, ni trabajar al vacío, algo que tampoco es muy sencillo. Entonces, algo más simple, solamente con lo que se observa ahí, de cómo lo que tenemos hasta el momento. ¿Cómo es posible mantener, entonces, controlada la posibilidad de que se forme fenol? ¿Ya? En este caso, claro, es Ah, con el AR, reflujo. va a ser con el reflujo. Esto es lo que necesitamos, mantener bajo la cantidad de oxígeno que pueda haber disuelto. Entonces, claro, ¿cómo lo logro? Con el reflujo. ¿Qué es lo que hace el reflujo? Son vapores que en el fondo impiden, podríamos decir, el ingreso de aire al sistema. Entonces, por eso si se dan cuenta, el éter etílico cumple con todos los requisitos, porque al tener un bajo punto de ebullición, puede, simplemente con el calor de la oxidación del metal, generar el reflujo, para que así también se pueda evitar el ingreso de aire al centro del balón. ¿Profe? Díganme. La segunda adición de bromuro de benceno y metil, ¿la consideramos como un paso extra? ¿O en éter digo? Sí, por eso, nuevamente, si les ayudo un poquito en términos de cómo va a ser el diagrama de flujo, habíamos comenzado con todo lo que estaba en el balón, o sea, Claro. claro, lo que estaba en el balón, habíamos dicho que La se van a mezcla heterogénea. agregar ya las cuatro cosas. ¿Qué vamos a obtener acá como producto al interior del balón? Una mezcla Una heterogénea. disolución heterogénea, ¿cierto? Porque como menciona su compañero y también se puede ver en el video, el magnesio nunca se disuelve completamente. ¿Por qué?
Además, es el reactivo que está en exceso. ¿Qué viene a continuación? El reflujo. Y ahí nuevamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esta suspensión, solución homogénea, disolución homogénea, heterogénea, perdón, como lo quieran llamar. Y a continuación, yo tengo que acá indicar la segunda adición de bromobenceno. De lo contrario, quedaría la idea que se agrega todo de una sola vez. Y a la larga, estos pasos son los que nosotros estamos diferenciando. Entonces ahora, al final, luego de la adición de bromobenceno, lo que va a haber es nuevamente esta suspensión o esta disolución heterogénea. ¿Estamos bien hasta acá? Eso entonces Sí. debe quedar claro en el respectivo diagrama de flujo, ya que esta adición fue por parte. Ahí nuevamente el sistema está en reflujo y solamente para completar esta reacción, ahí lo vamos a dejar un poco que reaccione en agua tibia a unos 5 minutos. Eso también lo debo indicar porque este es un paso que también se usa mucho desde el punto de vista experimental para que una reacción se termine. ¿Ya? Aumentar un poquito la temperatura hacia la parte ya final del experimento. Entonces lo que está ahí, ya podemos decir, eso es el reactivo de Grignard. Insisto, hay exceso de magnesio, por lo tanto siempre hablemos de una suspensión. ¿Ya? Y es porque el magnesio se utiliza en una proporción mucho mayor que el bromobenceno. El bromobenceno es el reactivo limitante en esta reacción. Y lo cual tiene sentido nuevamente, porque de haber más bromobenceno que magnesio, nuevamente ahí estamos favoreciendo la formación de bifenilo. Entonces por eso ahí queda magnesio al final de esta primera parte. Este sería como mi primer esquema grande de lo que es Grignard. Ahí al dejar de... vamos a detenerlo aquí. Ya. Una vez que, para responder a la duda de Isidora, una vez que se calienta estos 5 minutos, es un agua tibia, entonces prácticamente el balón ahí lo puedo yo usar inmediatamente para el paso siguiente. No viene de 100 grados, por ejemplo, como lo que pasaba en la hidrólisis. Entonces, aquí prácticamente se sacaba, una vez que se sacaba del baño con agua tibia, ahí prácticamente se utilizaba inmediatamente en este paso. Aquí entonces es donde comienza, como sale ahí en la ecuación de la izquierda, la reacción entre el bromuro de fenilmagnesio o reactivo de Grignard con la fuente de carbono electrofílico que va a ser CO2. El hielo seco es lo mismo, una cantidad que no se puede pesar, sino que simplemente una cantidad X que se agrega, porque todo el exceso después simplemente es fácil de eliminar. Acá simplemente había que tener la precaución de agregarlo por las paredes, ¿ya? Porque no es una reacción violenta, pero conviene hacerlo entonces ahí de esa forma. Está reaccionando con el hielo seco, una muy buena fuente de carbono. De hecho, hay grandes estudios que se tratan de hacer para usar directamente el CO2 del aire. Ustedes se pueden imaginar desde el punto de vista ambiental qué beneficios tiene usar directamente el CO2 del aire. Hay todo un tema relacionado con este gas invernadero. Pero en este caso es más práctico usar hielo seco, que es CO2 sólido. Y eso, por favor, también ténganlo presente porque, así como alguna vez preguntamos por éter metílico, en una prueba también colocamos esta secuencia que a lo mejor pudiera parecer un poco rebuscada, pero realmente aquí la idea es saber si entienden ciertas consideraciones experimentales. Y en el fondo se les pedía algo por el estilo.
Similar a una pregunta del control a lo mejor. ¿Es posible obtener este ácido benzoico en estas condiciones experimentales? Claro, si no estaban atentos realmente a leer cada uno de los componentes, uno hubiera pensado que sí, porque en el fondo sigue siendo similar a lo que se está analizando en este video, pero el CO2 está gaseoso. ¿Bien? La cantidad de CO2 que puede haber al interior del vaso, si usamos CO2 gaseoso, va a ser una concentración absolutamente despreciable, y por lo tanto esa reacción no funciona. Entonces lo que debe existir no es CO2 gaseoso, sino que debe ser CO2 sólido, que es lo que llamamos o conocemos como hielo seco. Ojalá se pudiera hacer con esto. Desde el punto de vista, insisto, ambiental, usar el CO2 de desecho que pueda existir de diferentes fuentes. Pero eso no es algo que pueda todavía ser considerado desde el punto de vista experimental. Entonces, la típica pregunta que nos hacían era ¿hasta cuándo hacer agitar? Y aquí realmente la evidencia experimental habla que había que obtener un verdadero chicle, una masa viscosa, ¿ya? Y ahí ya entonces cuando eso estaba, significa que habíamos logrado obtener este producto de reacción de Grignard con CO2. Por eso ahí, como les comentaba, todo ese exceso que se ve de hielo seco, después era fácilmente eliminable, ¿ya? Porque se sublima, o si no, simplemente se sacaba nomás y se desechaba. Entonces, ojo en términos de diagramas de flujo. ¿Ya? Acá vamos a tener hielo seco. Vamos a tener aquí vaso con hielo seco. Aquí entonces a continuación se agrega todo el contenido del balón del reactivo de Grignard y por lo tanto lo que obtengo es esta, vamos a colocarle así, esta pasta viscosa. Y a continuación entonces a esa pasta viscosa, y ahí esperemos, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero si se dan cuenta es un verdadero plasticina, chicle, algo por el estilo. Sobre eso, en el siguiente punto se agrega hielo simplemente de agua y le vamos a agregar ácido clorhídrico 1-1. Entonces lo que hay ahí es principalmente este alcóxido o específicamente el carboxilato, y que por la adición de ácido se protona para dar el CO2. Aquí es donde recién el estudiante podía darse cuenta si lo que había hecho era correcto. ¿Por qué? Porque el ácido benzoico es un sólido blanco y que en estas condiciones debiera observarse entonces como un precipitado. Entonces, ¿qué es lo que se realiza a continuación? Lo que yo les comentaba, el tercer paso, aislar el resto de las impurezas orgánicas que pueden existir, entonces a través de una extracción líquido-líquido. Fase acuosa, fase etérea. Aquí se usaba entonces el éter que les comentaba que no era anhidro, porque no tiene sentido debido a que va a ser un éter que va a estar en contacto con el agua. Si ustedes ven el vaso, se ve que tiene este sólido pegado en las paredes. Ese es el ácido benzoico entonces que se va a recuperar la mayor cantidad posible. Se disuelve en éter etílico, y aquí entonces una vez más, del punto de vista de diagramas de flujo, hay que indicar cada vez que ocurra entonces la separación de estas fases, porque aquí era clave saber dónde está el ácido benzoico. El ácido benzoico va a estar en la fase orgánica inicialmente cuando está disuelto en éter, pero esto va a cambiar cuando se le agregue hidróxido de sodio. No está de más también recordar el éter etílico
al igual que la mayoría de los disolventes orgánicos, son menos densos que el agua, y eso indica que va a ser siempre la parte superior, excepto si fuera un disolvente orgánico halogenado, que es el único caso donde es la inferior. Entonces, como ahí se muestra, la fase orgánica superior, que sería el éter etílico, que contiene ¿qué posibles impurezas? Entonces, estas son algunas preguntas que podemos hacer en las pruebas. Es, ¿qué es lo que habría en esta fase orgánica? Vamos a encontrar ácido benzoico, pudiera haber bifenilo, y también pudiera existir algo de benceno. ¿Cuál sería el origen del benceno que pudiéramos encontrar acá? Esto ya explicamos cómo se puede obtener el difenilo. Si uno considera todas las precauciones, prácticamente se obtienen cantidades despreciables. Pero también aparece esta otra impureza, benceno. ¿Dónde se pudiera haber formado benceno? ¿Alguna idea? Cuando hacemos el griñar, y si por A, B o C motivo no tenemos en consideración, o sea, se cae un goteo muy rápido, eventualmente se puede girar el benceno. Pero el goteo de bromobenceno da nuevamente la posibilidad del bifenilo. Claro. Todo está en función del griñar. ¿Ya? Si el griñar es el que se descompone, por algo insisto, era muy reactivo, por eso era clave el éter etílico para estabilizar el griñar, pero acuérdense de esto. Si hay agua, esto es una base muy fuerte. Si es una base muy fuerte, ¿qué va a hacer sobre el agua? Toma el protón. Y al tomar el protón, ¿qué va a formar? El seno. Ah, claro. La respectiva sal que queda de magnesio. Entonces, ¿Pero no formaría un alcohol? el no, pues alcohol lo formaba con oxígeno. Perfecto. ¿Ya? Ahí, en el fondo, ahí podíamos obtener fenol. Entonces, todos estos, claro, son posibles productos que pueden estar presentes en la fase orgánica y por eso la extracción va a ser tan útil para efecto, entonces, de poder separar los componentes. Entonces, por eso, como les explicaba en su momento, toda la sal que viene del griñar, post-hidrólisis o adición de ácido clorhídrico a agua, todo eso va a quedar en la fase acuosa, diagrama de flujo. Tenemos que indicar entonces que esa fase acuosa se va a desechar. ¿Qué viene a continuación? Una vez que se hacen estos lavados con agua destilada, vamos entonces a realizar la adición de hidróxido de sodio. Entonces, ¿cuál es el propósito del hidróxido de sodio? De acuerdo a como lo vimos en la presentación y específicamente en la diapositiva, donde mostrábamos una imagen similar, es que el ácido benzoico pase a la fase acuosa al encontrarse como carboxilato. El supuesto benceno, difenilo o bifenilo que pueda existir sigue quedando en la fase etérea, son compuestos apolares de muy baja polaridad como el éter dietílico y por lo tanto se separa. Acá hay un punto clave porque es la separación que en el fondo me va a indicar que el ácido benzoico yo lo voy a obtener de una forma mucho más pura que lo que estaba previamente en el crudo. Entonces, se hace la extracción con hidróxido de sodio, 2 veces 10 ml, y voy a tener una fase acuosa y una fase orgánica. Y esto es lo que quiero que quede bien representado en el diagrama de flujo. La fase acuosa es la inferior y ahí está el benzoato. Con esa fase se sigue trabajando. Y la fase orgánica, que es la fase superior, ahora esa fase orgánica es la que se descarta. Eso es lo que pasaba una vez más desde el punto de vista experimental. Si el estudiante no estaba lo suficientemente claro en el procedimiento, lo que hacía era quedarse con la fase orgánica y botar la fase acuosa. Pero en este caso, la fase acuosa es donde está el ácido benzoico. ¿Ya? Entonces,
Eso es lo que hay que tener muy presente en el diagrama de flujo. Nuevamente, la fase orgánica, como indica Sandra Sofía, es donde va a haber el respectivo benceno o bifenilo. Finalmente se lava nuevamente con agua. Siempre es bueno hacer más de una extracción. Y cada vez que sea un procedimiento similar, en este caso, sobre todo por lo extenso que sería, lo pueden juntar, como pregunta Matías. Entonces, por eso en el fondo puedo hacer en el esquema de flujo, puedo hacer este alcance. Puedo indicar entonces, por ejemplo, aquí estaba la fase orgánica, se agrega hidróxido de sodio 2 veces. Y ahí tengo entonces fase acuosa, fase orgánica. Entonces no es necesario esto repetirlo 2 veces, o si hay una parte de lavados que sean 2 veces, se puede colocar resumido. Y aquí en este caso entonces la fase acuosa es lo que nos sirve, y la fase orgánica es lo que se va a descartar. Esta fase acuosa, entonces, es la que habría que continuar trabajando. Es mucho más clara que la anterior, porque claro, la primera extracción, y aquí se refuerza este concepto, en la primera extracción yo puedo obtener la mayor cantidad de compuestos, pero ya en una segunda extracción lo que voy a extraer desde la fase orgánica ya va a ser mucho menor. Pero de esta forma uno puede cerciorarse de que realmente ha logrado el traspaso del analito de una fase a otra, haciendo varias extracciones y no una con una mayor cantidad de volumen. Entonces, tenemos que estas fases acuosas se juntan porque ahí está el benzoato de sodio. ¿Cómo vamos a obtener ahora el ácido benzoico? Va a ser usando un procedimiento que ya hemos revisado en videos anteriores y que corresponde a la precipitación. Entonces, nuevamente en el diagrama de flujo, ahí debiera quedar claro todo lo que son estas etapas para que pueda ocurrir una precipitación. Eso significa colocar el vaso en hielo para disminuir la solubilidad, y aquí comienza entonces el proceso de acidificación para poder obtener ácido benzoico de forma sólida, precipitada, y de esa forma, como ustedes ya se imaginarán, se filtra, se seca y ahí está el respectivo producto. El último punto, sobre todo para quienes tuvieron complicaciones en la primera prueba, el tema del pK y el pH. Aquí uno se pudiera preguntar hasta cuándo adicionar ácido para lograr una precipitación completa. Siempre tengan en cuenta que eso está en función del pK. Entonces, solo para que todavía, si hay alguien que tiene duda con este tema, aquí nuevamente lo vamos a mencionar. El ácido benzoico, si tiene un valor de pK, vamos a colocar cercano a 4, hagan siempre este esquema que yo creo que les puede ayudar. Esta es la escala de pH, de 0 a 14. Nosotros partimos de un medio fuertemente básico. El pK del ácido benzoico, si es 4, significaba que sobre 4 lo encontramos de forma desprotonada. Bajo 4 lo encontramos de forma protonada. Como venía de hidróxido de sodio, eso es lo que estaba inicialmente ahí en el vaso. Por eso vamos a agregar ácido hasta lograr la precipitación completa. ¿Desde dónde debiéramos observar que esta precipitación se puede observar? Desde pH 4. Pero para que la precipitación sea completa, a mí me interesa que esta sea la especie predominante
en solución acuosa. Es decir, si lo llevo a pH 1 o a pH 0, ahí yo tengo la certeza que la especie predominante es el ácido benzoico. Entonces, por eso, sobre todo, también ayuda mucho, en este caso en términos experimentales, la observación, porque voy a ver la precipitación. Pero para estar seguro que la precipitación es completa, siempre lo tengo que llevar mucho más abajo de su valor de pK. Por eso, en el fondo, ahí se menciona que se agrega ácido hasta pH 1 quizás. Ahí con eso yo tengo la certeza de ya obtener un alto porcentaje de rendimiento, porque mientras más basa, significa que entonces también el rendimiento de la reacción va a ser mucho mayor. Ahí se logra ver en el video entonces cómo esta disolución homogénea que estaba al inicio se va transformando en una suspensión debido a la formación del sólido. Ahí está el sólido blanco correspondiente entonces al ácido benzoico. Para terminar entonces, simplemente ahí ya frente a la última adición de estas cantidades de ácidos, se mira, no sé si se midió el pH, pero se debiera medir el pH y ratificarse entonces que está a pH 1. Ahí está entonces el sólido, insisto, el pH nos ratifica que esto está mucho más abajo de su pK, por lo tanto la precipitación es cuantitativa, y si es cuantitativa, nuevamente el rendimiento va a ser mucho mayor. Está el ácido benzoico, lo único que nos queda entonces para terminar es la respectiva filtración al vacío, lavado respectivo con agua y secado en la estufa. Y por lo tanto de esa forma se obtiene ahí el respectivo ácido benzoico. Este procedimiento, si se dan cuenta, es estándar, es el mismo que aparecía en muchos de los videos anteriores, porque esta es la forma más común entonces de aislar una especie sólida, filtrando. Siempre al vacío. Se lava, como hay que indicarlo en el diagrama de flujo, y entonces se lava ahí con agua hasta llegar a un pH relativamente neutro, una vez más, para que cuando se seque la estufa no hayan cantidades de ácidos que en el fondo quizás muchas veces pueden favorecer procesos de descomposición. ¿Ya? Por eso ahí, como Matías también lo indica y se mostraba en el video, se lava hasta un pH cercano a 7, 5, 6, ahí decía que ya era suficiente. Entonces, para terminar la revisión del video, se demuestra que está el filtrado a un pH relativamente neutro, se puede llevar a la estufa sin mayor problema. Entonces ahí tenemos el ácido benzoico. Si se observa, claro, uno quizás no lo puede cuantificar en este momento, pero realmente era un método bastante útil, teniendo todas las precauciones, y esto es lo importante, pese a todas las cosas en contra que puedan haber, si uno sigue los procedimientos, se obtiene sin problema. Entonces, una vez que está seco, el respectivo cálculo de rendimiento y termina con su temperatura de fusión. Lo que nos queda solamente para terminar la clase es la revisión del informe y sobre todo en algunos temas de espectroscopía que me gustaría mencionarles. Por lo tanto, considerando que ya estamos cercanos a la hora final, ¿qué prefieren? ¿Hacemos un breve receso o continuamos con el informe? Díganme, por favor. Continuamos, ¿no? Vamos entonces acá. Isidora. Sí, antes de pasar al informe, una consulta rápida. En el Dígame. diagrama de flujo, cuando ya tenemos el balón, sacamos el sobrenadante y nos queda el magnesio abajo, ¿ese magnesio se descarta? Sí, ese magnesio se descarta. Ya, y debería quedar reflejado en el diagrama de flujo, ¿verdad? Siempre es bueno indicarlo
qué pasa con cada uno de los componentes a lo largo de ellos, y que por lo tanto podemos indicar que ese magnesio entonces se descarga. Sí, no estaría de más indicar. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces me dicen que sigamos, ¿cierto? ¿Había alguna pregunta antes, parece? Sí, en este caso podemos hablar que se ha purificado el producto gracias a estas extracciones sucesivas. Podemos decir que realmente el ácido benzoico era un compuesto puro. De hecho, claro, quizá pase muy rápido la parte del punto de fusión, pero ahí se demuestra que el ácido está bastante puro. Lo último que se me olvidó preguntarle, siempre la idea de cada uno de estos compuestos que se están obteniendo, ¿tienen alguna utilidad? ¿Qué utilidad conocen para el ácido benzoico? ¿Hacer la aspirina? Ah, no, eso es ácido acetil salicílico, pero... Sí, ay, no estoy seguro si sirve para hacer aspirina. No sé si hay alguna ruta. Puede ser que exista una, porque a la larga lo que necesita es colocar un OH vecino. Puede ser que sea precursor. Sí, de hecho es precursor. Sí, puede ser precursor de la aspirina. Pero el uso directo, ácido benzoico directo, ¿dónde lo encuentran? En las conservas. Muy bien, Jesús. Es un preservante de alimentos ampliamente utilizado porque es seguro, se usa en cantidades mínimas y tiene un potente efecto antimicrobiano y antimicótico. Entonces, por eso se usa mucho como preservante de alimentos. ¿Ya? En general, en las conservas, pero también en galletas, diferentes tipos de alimentos tienen estos preservantes. Entonces, claro, estamos hablando de un producto que se obtiene en toneladas a nivel mundial, porque fíjense que si todos los alimentos, un gran porcentaje de los alimentos tienen este ácido benzoico o benzoato de sodio, dependiendo del pH del alimento, es un producto de valor industrial no menor. Diagrama de tenemos que flujo. considerar, Sí, digan, perdón, ¿tenemos que considerar recristalización o no? no hay recristalización. Por eso les decía que en este caso la purificación indirectamente se logra gracias a las extracciones sucesivas. Claro, aquí es solamente un ejemplo de un diagrama de quizás mucho más resumido del que nosotros vamos a desarrollar, pero que nuevamente refleja siempre que hay una secuencia de pasos y hay ciertos pasos que ustedes ya saben que no podemos omitir. El espectro es lo que quiero que terminemos de revisar y tiene que ver principalmente con el hecho de trabajar con espectros reales. ¿Por qué? Si acá nosotros pensamos en el ácido benzoico, ¿cuáles serían las señales características que debiéramos mencionar? Tenemos que va a estar el carbonilo, como una señal que siempre estamos identificando, y también el OH. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el OH de un ácido, sobre todo cuando es aromático? Vemos que esa señal aparece muy disminuida en intensidad a lo que uno generalmente reconoce como un OH, por ejemplo, de un alcohol o de un ácido carboxílico alifático, donde realmente esta señal es mucho más intensa. Entonces, independiente que no sea tan intensa, sigue siendo la señal respectiva de este OH. El tema es, ¿por qué aparece tan atenuada? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque está dentro del ácido carboxílico, y eso también tiene su efecto con el grupo del carbonilo. O sea, siempre va a estar, claro, tenemos que ver el entorno químico, pero fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo dos moléculas de ácido benzoico cerca? Sobre todo si estamos hablando de estados sólidos. Primeramente de hidrógeno. ¿Qué pasa ahí? Hay un tipo de interacciones de puentes de hidrógeno, un tipo de puente de hidrógeno que es muy común encontrar en ácidos carboxílicos y se llaman asociaciones diméricas.
Estas asociaciones diméricas, sobre todo cuando esta parte es plana, hace que el empaquetamiento que pueda tener, el nivel de interacción entre estas moléculas sea muy grande. Y por lo tanto este no es el típico OH de un ácido carboxílico cualquiera o de un alcohol. Y eso, por ejemplo, se demuestra en esto, en la intensidad. Pero, insisto, esto solamente es la explicación de por qué no es tan grande como la típica señal de un OH que uno esperaría ver para un alcohol o un ácido carboxílico alifático. Sigue estando en el mismo rango, ¿ya? Por lo tanto, es un ácido carboxílico, ¿eh? O sea, sigue siendo con toda la resonancia que tiene asociada, pero es este efecto de las asociaciones diméricas lo que hace la diferencia. ¿Ya? Por eso si uno ve en detalle algunas tablas de IR, aparecen OHs asociados, que se refiere a esto. Por eso muchas veces para evitar tener estas interacciones presentes, lo que se hace es tomarlo en disolución. Y ahí en el fondo la señal puede verse un poco más característica de un OH. Insisto, lo importante, la señal está. Lo único solamente es que aparece mucho más atenuada que un OH típico de un alcohol que ustedes saben que prácticamente uno lo reconoce fácilmente en el espectro porque esa típica señal ancha. La típica señal ancha aquí, uno sabía que aquí estaba el OH. Eso es solamente lo diferente. Isidora parece que tenía una consulta. Sí, es que en la tabla de IR que nos dio, el OH sale en un rango que no está esa señal. Sé que esa señal es del OH, pero el rango que nos da la tabla es 3200 a 2500. Lo ignoramos nomás y decimos que la señal del OH es Sí, 3448. sí, coloquen ¿Sí? esa señal nomás, no se compliquen ahí Ya. con esa parte. Entonces, tenemos la de el OH y, como sabrán, la otra característica es la del carbonilo, que esta señal siempre aparece con la misma intensidad en el rango que ustedes saben que están entre 1750 y 1650. Ahí aparece el carbonilo, y que en este caso no es la excepción, por lo tanto ahí tendríamos dos bandas. Una tercera banda, que va a ser en este caso también importante considerar, ¿cuál creen ustedes que sería? La tensión carbonilo dímero y la flexión de monosustitución, como decís. Yo creo que la de la monosustitución nos ayuda, porque acuérdense que como salió en la pregunta de la prueba, en el espectro IR uno siempre va a buscar cierta información que ratifique que hay cosas que se transformaron del sustrato a los reactantes, y en este caso es que sigue existiendo una monosustitución. No se formó otra cosa extra, sino que va a ser el patrón de la monosustitución. En el espectro de protones, si ustedes lo alcanzaron a revisar, se van a dar cuenta que hay algo diferente. Antes de que siga con el de protones, en el IR tenemos que considerar la flexión OH, el 920, o en realidad no es tan característica. Es que por eso ya con esas tres tenemos completo lo que serían las señales. Para el IR, el OH, la tensión principal sobre los 3000, la del carbonilo y la de esa monosustitución que está en la región de las huellas digitales. Recuerden que es entre los 600 y 800 respectivamente. Ok. Si ustedes quieren colocar cualquier otra señal extra, la pueden incorporar, la del carbono-oxígeno. ¿Ya? Aquí sí sirve cualquier carbono-oxígeno, ¿no? Por si acaso, porque en el sustrato era bromo-benceno. Entonces, cualquier señal carbono-oxígeno también me está ayudando a ratificar la presencia del carbonilo o la del grupo carboxilo.
¿ya? Lo que pasa es que, claro, en otros casos donde a lo mejor esa señal se mantenía no era útil, pero acá sí es útil. ¿Ya? Si quieren considerar otra señal también de un carbono oxígeno, también ayudaría. Las dos principales son carbonilo OH, ya todas las otras van a ser secundarias, ¿ya? Que son solamente para cumplir con las 3 que se piden en el informe. Profesor, Ahora, una consulta. sí, díganme, perdón. Sobre la flexión sustitución, en la tabla aparecen la que nos dio, que es 730, 730 y 710 a 690. ¿Debemos buscar 2 bandas Debieran o aparecer solo 2 una? bandas. Debieran Ah, ya. aparecer esas 2. ¿Ya? Pero aquí quizás nuevamente donde ya están con la madurez del curso para darse cuenta que una cosa son las tablas y otras son los espectros reales. Los espectros reales de repente tienen ciertas cosas que a lo mejor no se ajustan tanto por diferentes factores, como por ejemplo lo que les comentaba yo de estas asociaciones numéricas, cómo se toma el espectro IR, si se toma disuelto o en estado sólido. ¿Ya? Por eso, insisto, para que no se compliquen con el tema IR, son 2 realmente las señales clave, carbonilo o OH. Una tercera que puedan incorporar, en el fondo, puede ser cualquier otra que ustedes estimen conveniente. Ya, para ir entonces terminando la clase, tenemos que, de acuerdo a lo que hemos visto de los espectros, sabemos que van a haber tantas señales como hidrógenos diferentes tenga esta molécula. Esta molécula tiene 4 hidrógenos diferentes. Sin embargo, si yo me fijo, sobre todo por la integración, hay 1, 2, 3. Hay una señal que no aparece. Y también habla de espectros reales. Hay una señal que no aparece y que en este caso no sé si ustedes se dan cuenta cuál sería. Solamente pensando Es en la la del escala, hidrógeno del carbonilo, del ácido carboxílico. esta no aparece. ¿Qué dicen las tablas? ¿Dónde debiera aparecer? En 12. ¿No? Siempre debiera aparecer sobre 10. En este rango debiera aparecer un OH. Pero si vemos acá, no hay nada. Entonces, esto es, insisto, lo real. En una prueba, uno le coloca el OH ahí para que no se confunda, pero es muy común que en algunos espectros de ácidos carboxílicos esta señal no se observe. Son diferentes las razones, primero porque muchas veces son señales muy anchas, debido nuevamente a estas asociaciones diméricas o ciertas interacciones de puentes de hidrógeno con los disolventes, hace que esa señal aparezca muy ancha y por lo tanto muchas veces los equipos no la reconocen como señal. Entonces, por eso muchas veces es probable no encontrar esa señal. Como no aparece, no la coloquen en el informe, porque en el informe siempre estamos haciendo referencia a lo que hay. Entonces, claro, yo puedo indicar, por ejemplo, A, y ahí nada que hacer. En cada uno de los otros puntos, nada. Ahí no podemos indicar que ahí hay algo, ni estimar aquí dónde hubiera salido, porque eso no es correcto. Entonces, esta es una de las razones. La otra se debe a la presencia de agua en el medio, y hay una especie de intercambio de hidrógeno que se llama, que tampoco ayuda a ver esa señal. Entonces no era raro, o mejor dicho, si les llamó la atención, eso es así, esa señal no está. Sí están entonces las otras 3. Pero lo que quiero también aquí que se den cuenta, que quizás, claro, aquí no está la ampliación como nosotros sí lo hacemos en las pruebas, cuando queremos que se den cuenta bien de la multiplicidad. Ese es un triplete, el segundo también es un triplete, y el primero que está acá, o el más desapantallado, es un doblete. Pero que en este caso no le colocaron cuánto era la señal de desplazamiento. Entonces ustedes estímenlo a partir de la escala. ¿Ya? No sé, por ejemplo, 8,2 parece aproximadamente que pudiera ser el valor. ¿Ya? Entonces no aparecía este valor asignado a esta señal. ¿Ya? Este error solamente de operario. Aquí está la integración, y fíjense que la integración también está en una relación 1 es a 0,5 es a 1, o lo mismo que 2 es a 1
esa 2. Y ahí estarían estos 5 hidrógenos de la porción aromática. ¿Dudas hasta acá? Entonces, no colocan la señal del carbonilo en términos de partes por millón, multiplicidad o... ¿quiero el otro que necesitamos? Integración. Entonces, en este caso, el hidrógeno que hubiese sido sub D era el que estaba en 749. Creo que lo tenía al revés. ¿Cómo, perdón? Y ahí entonces hay dos señales. Pues hay una que vendría siendo Tenemos 3 señales, para un ¿cierto? triplete. Claro, era triplete, triplete, doblete. Esas son las que Claro, yo quería que quedara claro porque como no aparecía esta numeración acá del pic de la señal, ahí para que no se confundiera. sí. Entonces, el doblete en este caso correspondería al hidrógeno que está adyacente al carbono quiral que acopla el ácido carboxílico. Después, Es que eso el yo creo que ya a esta triplete, altura ustedes ya lo saben, ¿cierto? Ya pueden hacer esa claro, asignación, ¿cierto? Porque es una ya, molécula sencilla, tiene solo 3 hidrógenos, guíense con los efectos inductivos, resonantes y sobre todo la integración y la multiplicidad. ¿Ya? Con eso yo creo que es fácilmente asignar cada uno de esos 3 hidrógenos, como su compañero ahí ya les mencionaba, ya el hecho de que sea un doblete significa que solo puede ser un solo tipo de hidrógeno dentro de toda la molécula, y lo cual está relacionado directamente con qué tan desapantallado se encuentra debido a la ubicación de ese hidrógeno respecto al grupo carboxilo, que es un grupo aceptor por resonancia y por inducción. Y el último aspecto, el de carbono, nuevamente no está de más recordar que hay señales que no hay que considerar, como las del disolvente, este es el TMS, por lo tanto ahí solamente me fijo en estas 5 señales, que aquí el tema no es con los hidrógenos de puentes de hidrógeno, por lo tanto no observamos la ausencia de señales como sí se ve en el de protones. La altura ayuda mucho, como ustedes ya saben, a identificar qué carbono es cada uno de ellos, así como también la utilidad del DEP, porque aquella señal entonces que haya desaparecido era la señal del carbono cuaternario que contiene o está unido directamente al carboxilo. Así es que no les quito más tiempo y podemos entonces quedar libres para que trabajen en el informe. Si tienen alguna duda, alguna consulta antes de ir a hacerlo, lo podemos ver ahora. Las personas que quieran quedarse para revisar alguna evaluación, algún control, lo pueden hacer. ¿Ya? De lo contrario, se pueden desconectar. Espero que estén bien. Sé que están con muchas cosas, muchas pruebas, mucho ánimo. Ustedes son capaces, ¿ya? Son buenos estudiantes, nunca duden de eso. Así que mayores deseos, que le vaya muy bien, que le siga yendo bien, ojalá, en todos sus cursos. Y ánimo nomás, pues, si queda poco. ¿Ya? Ánimo. Nos tocó una época muchas gracias. difícil, una época muy, muy difícil para todos, ¿eh? Esto no es absolutamente algo inesperado. Así es que sacamos adelante nomás. ¿Ya? Lo que necesiten, ustedes saben, me escriben. Así es que, como les digo, yo sigo conectado para resolver todas las consultas que puedan tener, o insisto, revisar sus controles. Aprovecho a responder una pregunta de Matías, por si les sirve a todos también, porque tienen una duda con el diagrama de flujo, y les dicen agregar el agua a la extracción. Se coloca que se agregaron 2 porciones, y lo podemos resumir, igual como les dije, para el caso, por ejemplo, del hidróxido de sodio, 2 por. ¿Ya? Eso significa 2 veces el mismo. Ya no tiene sentido en el fondo indicarlo cada vez en el diagrama, porque si no va a ser mucho más largo.
sí le aconsejo, creo que es mucho más útil hacer dos esquemas, ¿ya? Uno solo para griñar y el otro para la reacción con hielo seco y con las respectivas extracciones, ¿ya? Porque de lo contrario